SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vamos ya con el tiempo del Abierto esta mañana en Madrid. Ruth Ferrero. Ruth, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pablo Iglesias. Hola, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Coruña, Antón Losada. Te iba a decir, deja el móvil, Antón, que te estoy viendo. Pero ya lo has dejado. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Que te veo, que te vigilo, que te vigilamos, de hecho. Es que estoy con el pronóstico de las nubes bajas que no me deja vivir. Sigues ahí, dándole al refresh. Claro, es que en la Mariña de Lugo es un sin vivir. Cada media hora estamos actualizando porque no está claro. Sí. Tenemos mucho tiempo de eclipse, casi 1 minuto 48 segundos en mi pueblo, pero no, las nubes no está claro. No está Oye, claro, ¿no? A lo mejor le podemos pedir al consejero de presidencia de la Junta que intervenga. Consejero Diego Calvo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Está inquieto Antón Losada con las nubes en la Mariña de Lugo. Ojalá le pudiera garantizar algo, pero... ¿Cómo pinta? Pues mire, vamos a empezar por ahí, por los datos que usted va manejando, que en fin son los datos de la EMET y demás. ¿Cómo pinta el día en Galicia hoy, esta tarde? Bueno, pues yo creo que pinta bien. Las previsiones que nosotros tenemos que puede existir una zona en Malpica, en la costa de Coruña, donde puede haber probabilidad de nubes, y después la Mariña, efectivamente, en Ribadeo Foz, que puede existir más probabilidad de nubes. Bueno, veremos cómo va avanzando y si esas nubes se van yendo antes de que llegue el eclipse, ¿no? Yo espero que sí, que lo puedan disfrutar cada uno donde esté sin necesidad de movilizarse mucho. Galicia es el primer lugar de la península donde empieza a verse el eclipse. ¿A qué hora empieza la fiesta, consejero, allí en Galicia? Pues empieza por el norte de nuestra comunidad, por el norte de España, y es a las 8:28, creo recordar que era el primer minuto en el que se iba a poder divisar el eclipse en Mañón, que es el ayuntamiento más al norte de la provincia de Coruña. Ajá, 8:28, perfecto. No sé si tiene algún cálculo, entiendo que sí, de cuánta gente entre, los gallegos, los que están pasando ya las vacaciones allí, los que van a ir expresamente a Galicia para ver el eclipse. Pues fíjese, ese es un dato que siempre nos preguntan y yo siento no poder dárselo, pero es muy difícil tener una cifra oficial. Tenemos toda la hostelería y todos los hoteles ocupados, ahí se prevén muchos desplazamientos, estamos preparados para intentar coordinar todos esos desplazamientos y que no ocurra ningún problema, pero es cierto que no tenemos un dato fiable para poder dar, ¿no? Seguramente a lo largo del día, en el propio intensidad de vehículos que pasen por las distintas carreteras, tanto las que llegan de la península como dentro de Galicia, podremos un poco tener una foto de hacia dónde se está moviendo la gente o qué cantidad de gente se está moviendo. Pero a día de hoy ofrecerles un dato no se lo puedo dar. Es complicado, es difícil. En todo caso, sí que supongo que tienen previstos cuáles pueden ser los puntos de mayor concentración de gente allí en Galicia. Sí, hemos hecho una previsión con los ayuntamientos y la delegación de gobierno, que han propuesto ellos varios puntos para poder observar en la ciudad de Coruña, en Ferrol, después en muchos ayuntamientos, que sobre todo los del norte de Galicia, también por el sur, y es verdad que en esos puntos tenemos unas pocas más de precauciones, están pendientes y organizados todos los medios, pero a lo largo de la jornada iremos viendo dónde puede haber puntos calientes o dónde se desbordan las previsiones, que puede ocurrir, ojalá que no, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo que más les preocupa o les inquieta? Bueno, a mí me preocupa que la gente tenga ese sentidiño que le decimos aquí, ¿no? Que a lo mejor yendo por autopista no se le ocurra a las 8 de la tarde, cuando va a empezar el eclipse, parar en la autopista para poder observarlo mejor, ese tipo de cosas, o que alguien se quiera acercar demasiado al mar, a un acantilado, y que ponga en peligro su propia vida, ¿no? Y después la de las personas que le tienen que socorrer. Para mí esos son los dos graves peligros que hay, ¿no? Evidentemente, también estamos en agosto, en época de incendios, y ojalá hoy no tengamos incendios y mucho menos cerca de donde pueda haber personas. Claro, ojalá. Una cosa más, consejero, ¿usted lo va a poder ver o le va a tocar estar pendiente de otras cosas? Bueno, estaremos pendientes todos, pero yo espero tener 1 minuto y medio por lo menos para poder verlo. Eso cuento con ello, aunque bueno, nunca sabe uno. Ya, nunca se sabe. Pues Diego Calvo, consejero de presidencia de la Junta de Galicia. Gracias y que vaya bien el día.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Empieza en el norte, 8:28, eclipse total, en el norte de Galicia, nos decía el consejero de Presidencia, y digamos en la península, luego es verdad que el eclipse, el último punto donde se ve es en Baleares, en Ibiza, pero en la península es en Cataluña. Núria Montserrat es la consejera de Investigación y Ciencia de la Generalitat de Cataluña. Buen día, consejera, buenos días. Hola, buenos días, buen día. Le pregunto lo mismo que a su colega gallego, ¿ya todo preparado allí en Cataluña? Sí, todo preparado, todo preparado. Llevamos 1 año y medio desde que lanzamos una estrategia que denominamos Cataluña mira al cielo y empezamos a coordinar con criterios científicos desde el Departamento y con el Departamento de Interior y Seguridad Pública, pues esos puntos de observación que comentaba el consejero de Presidencia en Galicia. Los determinamos desde Govern y aquí pues agradecer, siempre decimos, ¿no?, a los ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa, así que estamos realmente muy, muy satisfechos, muy contentos. Claro, porque hablamos de un evento sin duda popular, es decir, la gente se va a echar a la calle a ver un acontecimiento histórico, pero es también un evento científico, ¿no? De hecho lo venimos contando, de gran valor científico. Sí, la verdad es que nosotros aquí vimos una oportunidad sin precedentes, ¿no? Un hecho histórico después de más de 120 años aquí en Cataluña, volver a repetir esa franja de totalidad. Y lo que hicimos fue pues, es un acuerdo de gobierno para justamente poner en el centro la ciencia, la divulgación científica y la participación ciudadana. De hecho, hemos bautizado un proyecto Solaris, un proyecto que nos va a ayudar a recoger datos de forma pasiva, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en las personas que estén mirando al eclipse, y esperamos pues poder también hacer ciencia y que la ciudadanía pueda participar de esta maravilla que tendremos esta tarde y que nos ayuden también, ¿no?, a tomar mejores decisiones. Claro, esto es interesante porque, en fin, esta iniciativa suya no solo pone en el centro lo que ocurre en el cosmos, digamos, ¿no?, en el cielo, sino las consecuencias que tiene sobre las personas, ¿no?, cómo reaccionan. Entiendo que, claro, si miden la frecuencia cardíaca también es una manera de ver cómo nos altera. Y esto no lo saben porque yo no he vivido ningún eclipse total, pero cómo nos altera un eclipse de este tipo. Sí, y aquí la verdad es que tenemos que reconocer que la historia nos ha enseñado muchísimo. En el 1905, cuando hubo aquí un eclipse en la franja de totalidad aquí en Cataluña, en el Observatorio de Terras del Ebro, los jesuitas en ese momento hicieron un experimento con gallinas, ¿no?, viendo cómo se comportaban ante la oscuridad, ¿no?, y después si la puesta de huevos, por ejemplo, iba a cambiar, ¿no? Y han habido muchos experimentos con animales, con insectos, estudiando el comportamiento animal, pero no somos conscientes o no hemos sido todavía conscientes de un experimento masivo en el que podamos intentar entender cómo reaccionamos fisiológicamente ante un fenómeno de estas características. Es un primer experimento, esperamos que ahora en este trío de eclipses, ¿no?, el año que viene y después en el 28, si este experimento pues lo podemos escalar y ponerlo a disposición del conjunto de comunidades autónomas el año que viene, creo que es una buena iniciativa que esperamos que funcione bien y entender un poquito mejor, ¿verdad?, cómo los humanos reaccionamos y cómo de forma autónoma nuestro organismo también responde a estos cambios en la temperatura y a estos cambios en la exposición lumínica. Nos decía el consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia que es muy, muy difícil hacer un cálculo de cuánta gente se va a movilizar entre los que están, los habitantes, los turistas y los que vendrán para ver el eclipse. No sé si ustedes manejan algún dato aproximado en Cataluña. No, hemos estado en contacto permanente también aquí con el Departamento de Empresa y Trabajo, que tiene la Dirección de Turismo, viendo un poco la tasa de ocupación hotelera. Estaba ya al 100% hace muchos meses en la franja de totalidad. Y lo que intentamos fue en esta estrategia Cataluña mira al cielo fue determinar estos emplazamientos en los que sí que sabemos que vamos a tener pues a unas 45.000 personas en estos espacios que hemos denominado seguros, en los que además van a estar aconteciendo pues actividades científicas también para público familiar. Pero es difícil para nosotros también cuantificar una estimación real del volumen de turistas extra que pudiesen llegar hoy a Cataluña o que hayan llegado los días previos. Y entiendo que las inquietudes de su gobierno, como las de todos los demás, que tienen que ver con la movilidad, con que la gente tenga cuidado si le pillan carretera, con que piense mucho en el monte, si es que se echa al monte a verlo. Sí, aquí con el Departamento de Interior y Seguridad Pública, el poder determinar estos puntos de observación y también ver, ¿no?, en la franja de totalidad los municipios
se ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno desde la Dirección General de Tráfico, haciendo este plan de tráfico que se presentó en el Palau de la Generalitat hace escasas semanas y se han determinado pues esas vías, ¿no? En las que uno sabe o sabemos que hay más frecuencia de movilización de vehículos. Hoy, de hecho, en la AP7, que es esta vía troncal que pasa por la zona sur, también, ¿no? De norte a sur de Cataluña, pues está prohibido la circulación de camiones, un poco para descongestionar esta vía, y con muchas recomendaciones, con paneles lumínicos, de hecho, desde ayer, para indicar, ¿no? A los ciudadanos que se están desplazando sud-sud, o por ejemplo los que están yendo a la parte norte, ¿no? A la zona de Lérida y el Segrià, pues, y las Gavarras, pues intentar también que hayan otras vías secundarias y podamos también pues hacer esa descongestión de las vías que normalmente sabemos que están más ocupadas. Una última pregunta, consejera. ¿Usted lo va a ver o va a intentar verlo? Sí. Nosotros hemos querido hacer honor al Observatorio de Terras del Ebro. Desde el primer momento, hace un año y medio, dijimos que sería nuestro punto neurálgico. Ellos vivieron ya ese eclipse hace 121 años y estaremos con el presidente de la Generalitat, el presidente Salvador Illa, miembros del gobierno, otros consejeros que nos acompañan y sobre todo ciudadanía, trabajadores del observatorio, y vamos a retransmitir también en streaming las charlas. Hemos invitado y nos acompañan, pues fíjese, el premio Nobel Didier Queloz, el astronauta Pedro Duque, también nos acompaña la astronauta Ellen Baker, una astronauta que acumula muchísimas horas de vuelo en diferentes misiones espaciales de la NASA, y después también el subdirector del Observatorio del Vaticano, porque queríamos hacer, como le comentaba, ¿no? esa honra, ¿no? A toda la comunidad científica, no únicamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, que somos un país de ciencia y tenemos que aprovechar estas oportunidades también para poner en valor y despertar vocaciones científicas de los más pequeños. ¿Va a estar despejado el día? La tarde. El pronóstico está yendo bien. El pronóstico está siendo bueno, y también comentarle que estamos todos muy preocupados por esas nubes que uno tiene en la cabeza, ¿no? Cuando uno mira hacia arriba. Hay que recordar que estamos mirando al sol de poniente a las 8:30 de la tarde, es una puesta de sol. Las nubes que nos tienen que preocupar son las que estén a 70-80 kilómetros de nuestro punto de observación. Si tenemos un cielo despejado hacia poniente y tenemos una vista despejada a esos 70-80 kilómetros, así evitamos desplazamientos de última hora y que todo el mundo esté tranquilo, que se ha trabajado mucho. Las comunidades autónomas estamos trabajando, ahí también está esta comisión interministerial que coordina el Gobierno de España. He escuchado al consejero de Presidencia de Galicia. Yo tuve el honor de visitar a su consejero de Ciencia. Hemos hecho una ruta del eclipse desde aquí, desde Cataluña. Hemos visitado diferentes comunidades autónomas que tenemos este privilegio de poder vivir este momento tan extraordinario, y hemos estado compartiendo pues planificación, datos, cómo nos estábamos organizando. Así que yo creo que esto ha sido también una apuesta de país, una apuesta también que nos hace pensar y también reflexionar acerca de la importancia del valor de la ciencia, el conocimiento y la divulgación científica. Así que también le deseo a mi compañero gallego y a los demás que hoy tenemos esta fortuna, pues aunque podamos disfrutarlo un minutito y algo más, la experiencia que nos llevamos en la cartera, en la mochila, después de más de un año y medio aquí en Cataluña, es muy positiva, y agradecer a todo el mundo que está trabajando hoy también para que esta maravilla pues funcione. Pues Núria Montserrat, consejera de Investigación y Ciencia de la Generalitat de Cataluña, gracias por habernos atendido y que pase bien el día. Gracias a usted. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Venga, hablemos del eclipse. Ruth, ¿lo vas a ver? Pues no tengo gafas aún, tengo que ver si consigo unas gafas. Uy. Pero tengo un hermano que es científico y me ha dicho que es mucho más interesante, o puede ser muy, muy, muy interesante, ver los efectos sobre la naturaleza en el momento de la oscuridad. Por ejemplo, que salen los murciélagos, ¿no? Me contaba que de repente se hace todo oscuro y salen los murciélagos, ¿no? A una hora en la que no deberían de salir. O, ¿no? Como van operando los animales nocturnos. Claro, todos los que son nocturnos, para ellos se hace de noche, claro, y se reactivan y demás. Y él me decía que él lo va a ver a través de la sombra, mirando el reflejo en la sombra para estudiarlo y ver un poco tal. Así que voy a ir a buscar las gafas, pero luego, si no tengo gafas, bueno, pues le haré caso. Y miras a los árboles. Y mira a los árboles, a los animalitos. Bueno. Antón, tú ya nos has contado que sí, que estás ahí en un sin vivir. Yo tengo las gafas de hace 3 meses. O sea, que imagínate. Madre mía.
Pues ya está. Pues esperemos que no haya nubes. Bueno, y si hay nubes, pues ves cómo oscurece todo. Sí, es verdad. Sí. Claro, es la emoción. Es que viene la nube, no va, espera, que sube, que baja. Claro, esto yo estoy pasando el verano en Amarilla de Lugo, como todos los años, y te puedo garantizar, puede que Diego, el consejero de presidencia, no tenga datos, pero mañana está a reventar de gente que ha venido de todas partes del mundo. Ahora mismo veía una información, unos cazaeclipses que han venido de Michigan o no sé dónde, que se van a instalar con FOC. Realmente es asombroso todo lo que genera, ¿no? Estás viendo así. Pablo, ¿tú lo ves? Sí, por supuesto, y además voy a estar con una mano en las gafas, poniéndome las gafas en el momento oportuno, y con la otra mano y el resto del tiempo mirando el ordenador, dando teletipos para Servimedia, informando cómo hacemos los medios de comunicación. Y yo creo que es un momento espectacular, único, aunque tenemos la suerte de que el año que viene vamos a poder repetirlo por estas mismas fechas, en el mes de agosto también. Creo que hay que aprovecharlo con cabeza. Yo creo que, como hacías tú ahora, hasta los medios de comunicación ya hacemos bromas sobre el exceso de información que estamos dando sobre el eclipse, que es casi un hartazgo para nosotros mismos. Pero creo que es positivo en el sentido de que al final tenemos que ser responsables, hay que informar a la ciudadanía, hay que dar consejos, porque llega el momento y a lo mejor haces una tontería, una imprudencia, y esa imprudencia pues te cuesta la vista. Sí. Es verdad que el año que viene vuelve a haber un eclipse. Mira, en la hoja de servicios de la SER tú vas llenando cosas que has hecho, ¿no? Entonces, yo ya he hecho un eclipse. Es decir, el año que viene que lo cuente cosas. Otro. Hay otras muchas cosas. Pero a mí, el verano que viene, que no me busquen para contar el eclipse, que lo que haré yo será escucharlo. Bueno, pero hay un elemento que decía la consejera de Cataluña, que yo creo que es relevante, Antón, que tiene que ver con la red científica que hay en este país. Bueno, este eclipse tiene una dimensión científica. De hecho, en este programa llevamos varios días entrevistando a científicos españoles y a científicas españolas que van a aprovechar el eclipse para hacer estudios de todo tipo. Por ejemplo, algo relevante, la corona solar solo se ve cuando hay un eclipse. Digamos que se puede provocar a través de satélites en determinadas circunstancias, pero digamos, desde el punto de vista de la mera observación desde la Tierra, esto ocurre cuando hay un eclipse, y estudiar la corona solar tiene valor. Bueno, hay algo que el eclipse nos sirve, que es para poner en valor el tejido científico español. Muy maltratado en algunos ámbitos, seguro que infradotado económicamente y de recursos, pero que tiene, Antón, gente de primerísimo nivel, y en el caso de la observación del espacio y del cielo, con algunos observatorios punteros a nivel mundial en nuestro país. Bueno, no te cuento más que buena parte de los cálculos matemáticos que orientan a los satélites de la NASA se hacen en el Centro de Supercomputación de Galicia, la USC. Pongo un ejemplo más de cosas que tenemos y seguramente muchos no conocen o no saben de la capacidad científica de un país que tiene una comunidad científica y un tejido científico que devuelve mucho más de lo que recibe en términos de inversión y en términos de visibilidad política en las administraciones, ¿no? Somos uno de los países de la UE15 que menos invierte en educación superior. No hablemos ya de la inversión en investigación, que es fundamentalmente pública. Eso hay que decirlo. Tanto que se habla de la competitividad en España, uno de los problemas que tenemos de competitividad es la falta de inversión privada en innovación, en ciencia, en modernizar nuestro tejido productivo, y efectivamente esta es una ocasión para comprobar hasta qué punto somos un país que tiene una gran capacidad para seguir científicamente un acontecimiento como esto, que es un espectáculo, que es un acontecimiento de masas, que si van los turistas, que si vienen de tal o cual sitio con telescopios raros, pero que también nuestro país tiene la capacidad, nuestra comunidad científica tiene la capacidad de hacer un seguimiento científico de un acontecimiento del que efectivamente yo creo que vamos a aprender todos mucho, los científicos especialmente, ¿no? Ruth. Sí, decía antes que la comunidad científica está aprendiendo mucho, ha aprendido antes del eclipse, están viendo también todo el tema de todo lo que se ha trabajado, por ejemplo, con las gafas, ¿no? Cómo han estado comprobando cuáles son las que mejor funcionan, las que se han retirado es porque ocultan demasiado la luz y entonces puede provocar que la gente se las quite antes de tiempo. Entonces, bueno, todo esto en lo que se ha estado trabajando los meses anteriores, los años anteriores, de cara al eclipse, también va a aportar en términos de estudio del color, de la luz, ¿no? Como decía antes, también el impacto
impacto en la naturaleza y sobre todo me parece que, como decía ahora Antón, tiene que servir para reivindicar la labor de la comunidad científica, que siempre se habla, ¿no?, en términos generales de gasto en I+D+I, pero el que habría que hablar es sobre todo de inversión en I+D+I, porque eso al final es lo que nos da un capital científico que permite que revierta en el marco de toda la sociedad y que nos permite avanzar. Y sobre todo, de nuevo, lo que planteaba ahora Antón, el tema de que la financiación fundamentalmente es pública. Y eso nos tiene que de nuevo hacer reflexionar sobre esta cuestión. Es verdad que se está incentivando lo público-privado, pero el grueso ya me parece que tiene que seguir así. Casi el 70%. Claro, pero que el grueso que tiene que seguir así, incrementando los números, más allá del porcentaje de números relativos, incrementando el monto total, tiene que venir de lo público, porque es parte de nuestra riqueza también. Pablo. Cada vez hay más empresas que invierten sobre todo en innovación tecnológica, ¿no? Falta más quizá la parte científica, que también lo es, pero lo que se llama la innovación científica como tal. Y yo, además de inversión, hoy hablaría de rentabilidad, porque todo el que quiere invertir al final dice, vale, pero ¿esto qué retorno va a tener? Y creo que hoy se va a producir, o a partir de hoy mejor dicho, se va a producir un doble retorno con motivo del eclipse. Por un lado, evidentemente, todos los estudios, los análisis que se van a hacer a lo largo de esta tarde y que tardarán días, semanas o meses en ver datos, análisis, sacar conclusiones, no lo sabremos hoy. Los periodistas siempre queremos contar todo en directo y de forma inmediata, pero los científicos estoy seguro de que durante el próximo año, desde ahora hasta el próximo eclipse, y seguro que en los años siguientes, nos irán contando cosas que han aprendido, y eso será un retorno para el avance de la ciencia y por tanto del conjunto de la humanidad. Y luego hay un retorno invisible quizá que se produce hoy, que es esto tan sofisticado del networking que se dice ahora, que no deja de ser otra cosa que las redes profesionales de trabajo. ¿Por qué? Hemos escuchado y estamos contando a todos los medios de comunicación que han venido científicos de todo el mundo. No solamente los frikis cazatalentos, o sea, caza eclipses, ¿no? Los caza eclipses que buscan esos eclipses para ir acumulando fotos, etcétera. Hay caza eclipses que lo que hacen es obtener información. Los que realmente se dedican a esto, los científicos de la NASA que también han venido y de otras partes del mundo a estudiar el eclipse, están en contacto con los nuestros. Con lo cual, nosotros hoy nos posicionamos desde un punto de vista de imagen, de prestigio, por tener la suerte de que el eclipse se ve fundamentalmente aquí, pero esos científicos hoy y los días anteriores y posteriores van a tener la oportunidad de trabajar con otros científicos del resto del mundo. Y eso sí que genera unas redes de trabajo, de conocimiento, de intercambio, que durante los siguientes años seguro que dará otro tipo de frutos. Sí, el refuerzo de esas redes científicas es fundamental, además, y de nuevo pues España se pone en el centro de toda esa red científica. Hay que aprovecharlo y para eso hacen falta recursos. Utilizo el micrófono para reivindicar esos... Úsalo. Si fuera para otra cosa te diría no, pero para esto sí. Para incrementar efectivamente los recursos en los científicos, que están muy maltratados en general, salvo que te dediques a la industria de defensa. Es que por ejemplo, nuestra inversión en educación superior está medio punto por debajo de los países de la media de la OCDE. Yo creo que eso debe hacernos reflexionar. Y se ha corregido bastante la deficiencia. Hemos llegado a estar bastante por debajo, ¿no? Y en términos de inversión e innovación tecnológica y I+D+I, de la que hablábamos antes, claro, es que 2/3 partes de esa inversión en España es pública. Y lo que hay que buscar es un equilibrio. El equilibrio de los países punteros lo que hacen es tener una inversión muy equilibrada, casi 50-50, porque es muy difícil solo con recursos públicos, primero, el mantener el esfuerzo inversor. ¿Por qué? Porque la innovación tarda y la ciencia es lenta. Y decía antes Pablo que los periodistas quieren tener el inmediato y los científicos también, pero ¿cuál es el problema? Que entre que tienes la idea... Los científicos no, el empresario, ¿no? O el inversor, sí que quiere retorno rápido. No, y el científico tampoco le gusta estar 7 años de su vida entregado a un proyecto sin ver resultados y tratando de convencer a todo el mundo que aunque no se vean los resultados, al final habrá esos resultados, ¿no? Entonces, aunque hemos recuperado bastante del déficit que teníamos, estamos todavía muy lejos, en términos proporcionales, muy lejos de lo que un país del tamaño y la relevancia de España debería estar invirtiendo
en términos públicos, en términos privados, en lo que a día de hoy marca la diferencia entre países competitivos y países no competitivos, que es su capacidad para innovar científica y tecnológicamente. Mira, el otro día, en la sección que tenemos los miércoles precisamente con Nuño Domínguez del País, conocimos a una española, es una científica experta en virus, en virología, que dirige el departamento de biología asociado al Hospital Mount Sinai en Nueva York, ¿no? Es decir, una referencia internacional ese hospital y también su departamento de investigación. Y ella contaba cómo allí Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, está recortando, hasta eliminar en algunos casos, la financiación pública a programas de investigación como el del hospital en el que ella trabaja. Están buscando fuentes alternativas, ingresos alternativos, a través de programas de defensa. Es curioso cómo el Pentágono sí que sigue dedicando dinero a la investigación, pero solo porque les interesa avanzar en términos de protección de sus soldados. Es decir, yo necesito avanzar en la protección frente al ébola, no porque crea mucho en proteger a la humanidad, sino porque si tengo que enviar soldados algún día que puedan ser contagiados con el virus, necesito tener vacunas o protección. Bueno, ella contaba que el recorte en la inversión pública en ciencia en ese país está provocando que muchos científicos de Estados Unidos se estén yendo a China. Claro. Porque en China el gobierno chino está aumentando de manera sostenida la inversión pública en investigación científica. Y claro, cuando se produce este vuelco en digamos, la materia gris, que se va de un lugar que era puntero, Estados Unidos, hacia China, se produce un vuelco en la industria que se genera en torno a la ciencia, ¿no? Y este era un fenómeno muy peculiar que nos contaron hace unos días. Pues si tu adversario, tu rival geoestratégico China hace eso, evidentemente, y tú haces lo contrario, es que algo estás haciendo mal. Sí, o sea, la pelea debería ser, si China aumenta un 10% la inversión en este tipo de investigaciones, pues tú deberías aumentarlo un 12%. Claro. Es un ejemplo, un dato que pone manifiesto el retroceso de lo que está haciendo Estados Unidos en muchos ámbitos y de la equivocación y la visión equivocada que tiene la administración Trump. Leía ayer el decreto que ha firmado, esta mañana, Donald Trump para eliminar vacunas a los niños, para pasar de las 17 obligatorias a 6. Esto es una locura, es una demencia absoluta. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Cerramos el capítulo del eclipse y vamos a mirar a partir de ahora a la situación que se sigue viviendo en Ceuta y a una de las derivadas de esta crisis. Quiero que saludemos a Miguel Ángel Aguilar, él es el fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación. Señor Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Mire, queríamos hablar con usted esta mañana porque ayer a esta hora aportábamos el dato de cómo desde que estalló la crisis en Ceuta se han disparado los mensajes de odio, sobre todo en las redes sociales, no solo, pero sobre todo en las redes. Y aunque sé que agosto es un mes en el que cambian los ritmos, me gustaría saber si ustedes en la Fiscalía, coincidiendo con una crisis de esta dimensión, están especialmente atentos a lo que se dice, a lo que se escribe, a lo que se cuenta estos días, y han detectado también ese incremento. Bien, ante una situación de crisis migratoria como la que se ha vivido estos días en Ceuta, se disparan efectivamente los discursos de odio. Y son las fuerzas y cuerpos de seguridad las que tienen la facultad y la obligación de detectar este tipo de discursos cuando tienen carácter delictivo, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Por supuesto, el Ministerio Fiscal, aunque estamos en agosto, no descansa y, por tanto, en estos días estamos recibiendo denuncias que evidentemente se pondrán darán lugar a la tramitación que corresponde. Y si son constitutivas de infracción penal, pues en su caso ejercer las acciones penales que correspondan. Así que efectivamente nos confirma que están recibiendo ya esas denuncias en torno a discursos generados a partir de la crisis de Ceuta. No sé si son muchas o pocas. En estos momentos no podemos cuantificar, no se trata de tener tampoco un número, pero sí que está claro que se produce este tipo de discursos. También quiero poner de manifiesto y aprovechar la oportunidad que me brinda de, primero, apoyar al pueblo de Ceuta, porque está
realizando un ejercicio de solidaridad a la población migrada, sobre todo la juvenil y la infancia, muy importante, de solidaridad muy importante, y al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, del Ejército, de Cruz Roja. Creo que es muy importante ponerlo también en valor. Pero este tipo de acontecimientos, como nos pasó el año pasado en Torre Pacheco o hace 2 años en Mocejón, generan discursos de odio, a veces penalmente relevantes, a veces no penalmente relevantes, y que pueden generar responsabilidades también en el ámbito administrativo sancionador. No todo descansa en el derecho penal, aunque el derecho penal, por supuesto, tiene que actuar. Piense que estamos en lo que está en juego es la libertad de expresión como un derecho constitucional muy importante, pero la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, es un derecho constitucional de ejercicio responsable y que tiene como frontera el respeto a la dignidad, el respeto a la igualdad y la prohibición absoluta de discriminación. Hablamos fundamentalmente, entiendo, de mensajes o de discursos que se comparten, que se distribuyen, que se difunden a través de las redes sociales, sea cual sea la tipología de la red. Claro, las redes sociales son un instrumento poderosísimo de comunicación y tienen grandes e importantes ventajas, pero también son un instrumento de difusión masiva e indiscriminada de este tipo de discursos. Claro, en estos casos lo que hay que ver, más que el tipo de red, sobre todo, lo que hay que ver es el perfil desde el cual se difunde. No es lo mismo un perfil que tenga pocos escasos seguidores y genera pocas interacciones entre la ciudadanía, a aquellos perfiles, sin embargo, que tienen un número elevadísimo de seguidores y, por tanto, la capacidad de poner en peligro a las personas por el mero hecho de ser diferentes, bien por el color de su piel, por su origen nacional o étnico, por la orientación sexual, etcétera, es mucho más elevado. Por tanto, es muy importante ver el perfil y la capacidad que tiene de influencia, de penetración en la sociedad. Claro. Esto es relevante, fiscal, porque quizá un mensaje que debe entender la sociedad es que compartir ciertos mensajes a través del perfil personal de alguien, y sobre todo si ese alguien tiene cierto impacto, puede no ser inocuo. Claro, hay que ver el caso concreto, es decir, aquí no se pueden dar reglas generales, pero sí que, por ejemplo, en retuitear mensajes que son claramente delictivos, y hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que también es delictivo, es decir, pues estás contribuyendo, si lo haces de forma consciente, de forma deliberada, estás contribuyendo a propagar ese mensaje y a generar ese peligro para este tipo de colectivos, sobre todo aquellos que son mucho más vulnerables, como en este caso estamos hablando sobre todo de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, ¿no? Le pido ampliar un poco el marco y no mirar solo a esta crisis de Ceuta, porque más allá de todos los mensajes relacionados con lo que está pasando allí, es cierto que llevamos ya bastantes meses asistiendo a una, digamos, radicalización de ciertos discursos sobre la inmigración. ¿Han detectado ustedes en la Fiscalía, a través de las denuncias que le llegan, este aumento de mensajes de odio hacia los inmigrantes? Sí, esto se lo puedo confirmar. Cuando se presente el día 10 de septiembre por parte de la Fiscal General del Estado la memoria del año pasado, pues se pondrá de manifiesto que ha habido un incremento de hechos. También hay una buena noticia, y es que hay un incremento de sentencias condenatorias. Es decir, la labor de la Fiscalía, la labor discreta, sometida al principio de imparcialidad y de legalidad, está llevando muchísimos más procedimientos a juicio y se están obteniendo sentencias. Quiero aquí poner de manifiesto, por ejemplo, el año pasado el Tribunal Supremo dictó nada menos que 6 sentencias muy importantes estableciendo doctrina sobre no solamente lo que es la deshumanización, el insulto generalizado contra el colectivo de migrantes, sino también contra otro tipo de colectivos. Y este año, en el año 2026, en fecha 26 de febrero del 2026, el Tribunal Supremo ha señalado una sentencia muy importante que pone en valor precisamente a la infancia y a la adolescencia no acompañada migrante como sujeto pasivo de este tipo de delitos, y establece que aquellos discursos que los deshumanizan, que los cosifican y en los que se incita a la violencia, al odio, a la hostilidad, son claramente delictivos. Por tanto, empezamos a tener ya jurisprudencia y herramientas que nos permiten afrontar este tipo de desafío. No le pregunto ni por la persona ni por las siglas, porque además sé que no debo hacerlo y que no entrará ahí, pero sí que le quiero preguntar por el mensaje. Animar a salir a cazar inmigrantes, ¿encajaría en el Código Penal? ¿Podría ser considerado como un delito de odio? Hay que ver quién lo dice, cómo lo dice, ante quién lo dice, y hay que analizar
totalmente el contenido de las declaraciones. En esta sentencia que le decía de 26 de febrero del 2026 era precisamente un grupo eran 7 personas que tenían perfiles en una red social y que difundían contenidos que deshumanizaban a los niños, precisamente niños, niñas y adolescentes. No hay que olvidar nunca, a mí no me gusta utilizar el término MENA, sino que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y en el que ellos se animaba a hacer cacerías. Pero claro, aquellos contenidos eran muy claros, muy explícitos, ¿no? Y en este caso el Tribunal Supremo dijo que esto no estaba amparado por la libertad de expresión. Por tanto, hay que ver siempre cada caso concreto, transcribir totalmente el contenido de las declaraciones, analizarlas en su conjunto y, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta no solamente el contenido, sino el contexto en el que se realizan, ¿no? Y que las declaraciones las haga un político, sea el que sea, ¿le da una relevancia penal diferente? A ver, la libertad de expresión, ya sabe usted que es un derecho fundamental, sagrado en cualquier sistema democrático, ¿no? Como le decía, no es un derecho de ejercicio ilimitado, sino que está sometido a límites como son la igualdad, la prohibición de discriminación, la dignidad. Sí que es cierto que la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y sobre todo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el umbral de protección de la libertad de expresión es más elevado cuando se trata de políticos. Ahora, eso no significa que tampoco pueden decir lo que quieran y como quieran. Por tanto, hay que analizar en cada caso concreto y ver la trascendencia jurídico-penal. Ver si eso que se ha dicho, eso no constituye infracción penal o, en su caso, si es constitutivo de infracción administrativa. Hay que recordar que hay una ley de igualdad de trato y no discriminación, la Ley 15/2022, que también contempla infracciones y sanciones en el orden administrativo sancionador. Mencionaba usted el número de sentencias que se han ido produciendo estos últimos meses. Entiendo, fiscal, que para su trabajo como fiscal de sala, que coordina a todos los fiscales que entienden de esta materia, el hecho de que la justicia, los jueces después vayan, emitiendo sentencias que van marcando claramente los límites de cuáles son los discursos aceptables, para ustedes da, digamos, el sentido pleno y definitivo a todo su trabajo previo de investigación de este tipo de mensajes. Obviamente, la jurisprudencia es muy importante y, por supuesto, la doctrina del Tribunal Supremo es fundamental. Del mismo modo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en esta materia tiene también una doctrina que ha ido consolidando con los años. Para los fiscales es fundamental. Los fiscales actuamos sometidos al principio al imperio de la ley y, por tanto, la interpretación que hace nuestro máximo intérprete, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es fundamental. Pero sí que ha ido consolidando un poco el criterio que hemos ido marcando por parte de la Fiscalía, que es una lucha especializada, que creo que es fundamental. La lucha especializada en este tipo de delitos da muy buenos resultados, tanto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que quiero poner en valor el gran trabajo que están realizando con las investigaciones que hay en marcha o con las que ya se han realizado, como por parte de la Fiscalía. Yo quiero transmitir a la ciudadanía que existe una red de fiscales especialistas en toda España, que se coordina desde esta unidad de la Fiscalía General del Estado, y en los que hemos establecido también pautas muy importantes de cómo investigar este tipo de hechos, pautas objetivas que vienen marcadas por el Consejo de Europa a través de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Hemos objetivado la forma de investigar este tipo de hechos siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y este es el camino que hemos emprendido y que ahora está viendo su reconocimiento por parte de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Por tanto, efectivamente, para nosotros es muy importante. Solo una cosa más, y no le quito más tiempo. Hace unos días contábamos, nos lo contaba de hecho aquí la fiscal de menores en una entrevista en este mismo programa, que tanto su fiscalía como la suya, la de delitos de odio, estaba trabajando en un expediente contra el Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón había decidido, recuerden, retirar la paga semanal a los menores no acompañados solo a los extranjeros, no a ningún otro menor, ¿no? No sé si ha habido algún avance en ese expediente fiscal. Bueno, se está trabajando en ello. La Fiscalía General del Estado recibió denuncias de diferentes entidades y de alguna institución y lo que hicimos desde la unidad coordinadora, que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir, es mandarlo a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, y ellos en estos momentos están valorando si se incoan diligencias de investigación procesal o no. Se está valorando la trascendencia penal de ese tipo de hechos. Ahora, de momento, no le puedo anticipar, pero en los próximos días sí que podremos trasladar qué decisión se ha tomado. Pues Miguel Ángel Aguilar, el fiscal que coordina a todos los fiscales repartidos por España que luchan contra los delitos de odio y discriminación. Gracias por habernos atendido esta mañana en Hoy por Hoy.
Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Bueno, Ruth, empiezo ahora por ti. A partir de las reflexiones que nos hacía este fiscal, coordinador de los fiscales contra los delitos de odio y la discriminación, bueno, una evidencia, ya están recibiendo denuncias por algunas de las cosas que se están diciendo, que todos hemos leído, que todos hemos visto, que todos hemos oído en las redes sociales. No solo por las opiniones que se vierten, sino por muchos de los bulos que se difunden. Aquí hay una doble dimensión. Por un lado, quienes opinan con mensajes cargados de odio, esta es una cosa. Otra, quienes en el fondo revisten esa opinión de supuesta información, el supuesto relato de supuestos hechos que muchas veces no han ocurrido o que no han ocurrido así, que utilizan imágenes que no corresponden a Ceuta, por ejemplo, o que no corresponden a Ceuta en esta crisis, es decir, que manipulan la manera de presentar la información para construir una realidad sobre la que al final se acaben amontonando estos discursos de odio. Sí, lo que planteaba el fiscal es esa tensión entre la libertad de expresión y los discursos de incitación al odio y la desinformación en sí misma, ¿no? Que esto es algo que antes de que empezara el verano ya se estaba discutiendo, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, cómo hacer, ¿no?, regular los canales por los que transcurre de manera mayoritaria esa desinformación. Es verdad que la desinformación no es nueva, que no son solo las redes sociales las que producen esa desinformación, pero sí que son las que lo amplifican de manera sustantiva. Y en ese marco, claro, a mí me parece especialmente relevante el que se pueda llegar a acuerdo con las empresas que alojan, digamos, esos mensajes, ¿no? Eso por el lado de las redes sociales. Y por el lado de los representantes públicos, bueno, se les presupone o se les presuponía una responsabilidad institucional a la hora de mantener la paz social, de no generar más tensión de la que ya existe, la que ya se puede uno imaginar. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que con cada vez más frecuencia esos representantes institucionales lo que hacen es azuzar, digamos, esa tensión y ese odio, ¿no?, que se puede ir generando, alentado además por la desinformación, que en realidad esto es interesante porque parten siempre de un halo de realidad, solo que lo van cambiando y lo van manipulando de tal manera que no es que todo lo que se esté diciendo sea falso, sino que la interpretación que se hace del hecho en sí es falsa. Porque no son las consecuencias que ellos plantean. Esto lo hemos visto en la crisis de Ceuta de manera muy clara al principio. Ahora se están haciendo más análisis de ese tipo de discursos, pero se vio muy claramente con esa interpretación que se hizo de la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Cómo se utilizó algo que era real para lanzar una información que no era real. Es decir, las consecuencias de esa sentencia no eran las que se estaban poniendo en boca de tanto de redes sociales como de otros actores de comunicación, etcétera. Y al mismo tiempo, en mi opinión, hay que operar en esos dos planos. La parte institucional, de cómo se puede trabajar, ¿no?, y de qué manera se puede activar, ¿no?, algún tipo de mecanismo que impida que no quede en cuestión el tema de la libertad de expresión, con que desde un punto de vista institucional se diga la verdad y que no se favorezcan esos discursos de odio. Y por otro lado, en lo que atañe a la desinformación que se vierte a través de medios de comunicación o de redes sociales. Porque yo me parece que no solamente hay que cargar con el tema de redes sociales, sino también en medios de comunicación, claro. También yo estaba escuchando estos días medios, digamos, tradicionales, en los cuales hay unos sesgos y una tendenciosidad
que me parece que no ayudan a que haya una resolución política negociada de cualquier tipo de conflicto del que estemos hablando, ¿eh? En este caso, de cómo se puede llegar a operar en el terreno en Ceuta, independientemente de los análisis que se hagan sobre las soluciones que pueda haber. Pablo. Creo que tenemos tres dimensiones de este problema, que es uno de los dramas de los nuevos tiempos. Esto no pasaba hace décadas y ahora evidentemente se ha agravado. No pasaba lo de que el odio llegue tan fácilmente a la gente. El odio siempre ha existido, es un factor desgraciadamente, pues, en fin, no sé si decir innato o bueno, pues muy adherido al ser humano de alguna manera, ¿no? Pero lo que no ha ocurrido nunca a lo largo de la historia es que una persona que odia o que genera esos discursos de odio pueda difundirlos tan fácilmente y lanzarlos al resto de la sociedad. Y en eso es fundamental una de las dimensiones, que son las redes sociales. Estabais hablando del fenómeno también de que eso llega a los medios de comunicación y es uno de los peligros actuales. Eso seguramente ha pasado a lo largo de los últimos siglos de distinta manera, pero es cierto que ahora hay gente muy interesada, incluso medios de comunicación fabricados en exclusiva para lanzar ese tipo de discursos, y eso también hay que condenarlo, hay que rechazarlo. Y hay que avisar a la gente que no se crea ni esos mensajes ni esos medios de comunicación, porque hay algunos medios de comunicación creados expresamente para ello. Y luego yo creo que hay una tercera dimensión que es aún más preocupante, que es la que abre el origen del debate que tú planteabas, Pedro, que es cuando esto llega a las instituciones. Cuando los responsables públicos, que tienen que ser responsables y tienen que mirar por el bien común de todos, aprovechan este tipo de discursos pues en su beneficio ideológico o en su beneficio electoral, que muchas veces va de la mano una cosa con la otra. Y ahí creo que solo tenemos una forma de luchar, que es denunciarlo, criticarlo para que la gente abra los ojos. Cuando la justicia tenga que actuar, pues que actúe. Yo creo que no es tan fácil que la justicia entre en todo y cualquier cosa que diga un político lo pueda perseguir y lo pueda condenar. Ojalá, porque hay muchos políticos de distinto signo político diciendo todo tipo de barbaridades, y hay discursos de odio sobre la inmigración, pero hemos tenido también discursos de odio sobre otro tipo de colectivos recientemente, y lo seguimos teniendo, o incluso sobre instituciones públicas españolas o sobre determinados colectivos, etcétera, etcétera. A lo que voy. Esos diferentes niveles, dimensiones del odio, hay que perseguirlos, hay que combatirlos desde todas partes. Y a la gente le tenemos que decir que si los responsables políticos y los responsables públicos no son responsables, pues los ciudadanos tenemos que ser los primeros responsables. Y yo añadiría solamente una cosa más. Y es que además de luchar contra los discursos de odio, en el caso de Ceuta tenemos que combatir la causa real de esos discursos de odio, y es la situación. Una cosa es lo que se dice en las redes sociales o lo que hay determinados diputados o dirigentes políticos están diciendo, y otra cosa que es todavía más dramático y que llega más a la gente es lo que los propios ciudadanos de Ceuta están contando. O sea, sales a la calle, les pones una cámara, un micrófono y te salen mujeres ceutíes diciéndote que les da miedo salir a la calle porque se sienten inseguras. Las propias ONGs, autoridades de Ceuta, están diciendo que se están produciendo agresiones sexuales a mujeres que han cruzado la valla y, por tanto, podemos deducir fácilmente que las que no han cruzado la valla, que están en España porque son españolas, tienen el mismo riesgo o tienen miedo también a sufrir agresiones sexuales. Y entre los propios inmigrantes que están deambulando por la calle esperando a que alguien les coja o los devuelva a Marruecos o simplemente los lleve a un centro de internamiento, etcétera, se están produciendo peleas entre ellos. Con lo cual, la situación de inseguridad en Ceuta es muy grande, y eso, desde las instituciones públicas, y en este caso concreto desde el Ministerio del Interior sobre todo, creo que también hay que adoptar medidas, porque si eso lo reduces, los discursos de odio que van a venir después, ya los has cortado. Antón. Bueno, yo no estoy tan seguro de que vivamos tiempos tan excepcionales en términos de expansión del odio, ¿no? Yo creo que si algo nos ha enseñado la historia es que no hay nada más fácil de transmitir que el odio. Y que buena parte de la historia de la humanidad se explica en términos de la facilidad para transmitir el odio hacia lo que sea, hacia el extranjero, hacia el diferente, hacia el que viste de otra manera, cree en otro Dios, habla de otra manera, tiene color de piel de otra textura. Si algo ha sido fácil de transmitir siempre ha sido el odio. Yo creo que en este momento, más que las redes sociales, que sinceramente yo no creo que sean la causa de nada, simplemente son una consecuencia, lo que tenemos es mucha gente organizada para transmitir odio. O sea, no tenemos un puñado de cafres que ahora pueden expresarse libremente, entre comillas, en las redes sociales. No, lo que tenemos es una estrategia.
Y una estrategia que se lleva desarrollando en todo el continente europeo en la última década. Lo vimos aquí en España el verano pasado, lo vieron en Inglaterra, en Reino Unido, nada más ganar las elecciones de los laboristas con aquel verano de incidentes raciales prácticamente en todas las capitales de Inglaterra. Lo volvieron a padecer el verano pasado. Es decir, hay gente que dedica mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero y muchos medios a expandir el odio. Y eso exige una respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia que yo creo que en este momento no está siendo proporcionada. O sea, desarticular, por utilizar el verbo, ¿no? Estas redes exigen mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos. Porque, insisto, no son un puñado de cafres soltando cafradas. Hay una estrategia, hay recursos, hay una gran capacidad, muchas veces técnica y tecnológica, para difundir el odio en décimas, en centésimas de segundo, y eso no se desmonta con buena voluntad y discursos buenistas, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tenemos es algo que yo creo que a veces que conviene repetir. Cada vez que Figaredo dice que hay que ir a por ellos, está convirtiendo el discurso del odio en una política. Y en ese momento tenemos fuerzas políticas que su oferta política es el odio. No es discurso del odio, es política del odio. Y eso legitima, no solo legitima el discurso del odio, sino que convierte el odio en una política pública, que va a tener consecuencias en términos legales, en términos presupuestarios, en términos de derechos. Y en este momento tenemos una fuerza política que ha hecho del odio su política, y eso exige una respuesta en términos políticos por parte de las otras fuerzas políticas. Y ahí me parece que el Partido Popular está dando muestras muy claras de flaqueza y compra con demasiada facilidad el odio como política pública. Lo estamos viendo en los pactos de gobierno. Solo desde el odio se explica quitarle una ayuda misérrima a un puñado de chavales cuyo delito al parecer es que no son de aquí, como está sucediendo en Aragón. Eso es odio puro, es odio convertido en política pública. Y también a la izquierda seguramente tenga que hacer análisis y darse cuenta hasta qué punto, cada vez que se compra, aunque sea una milésima parte de ese discurso, estás legitimando el discurso del odio y convirtiéndolo en política pública. Claro, esto me lleva... no tenía yo en mente sacarlo, pero... es que una cosa conecta con la otra. Supongo que estáis asistiendo a una cierta polémica que hay organizada por una foto del rey. Sí. ¿No? Una foto vídeo del rey, que se ha hecho con uno de los máximos difusores de odio y de bulos y de mentiras, que se llama Javier Negre. Bueno, el rey se hizo una foto con él y hay, digamos, una polémica pública porque Óscar Puente, el ministro del Gobierno de España, se lo ha afeado públicamente al rey, ¿no? Le ha venido a decir, no, con esta gente no, porque esto, digamos, contamina, salpica a la institución. Y esto ha terminado por convertirse en un debate público, incluso político, por supuesto periodístico. No nos gusta a nosotros un debate, y más de este color, ¿no? Pero, en cierta manera, enlaza con lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta qué punto... no lo digo en este caso por el rey, ¿no? Pero hasta qué punto institucionalmente se están validando ciertos discursos y ciertos difusores de los discursos, ¿no? Este tipo es un ejemplo, pero hay otros tipos a los que el Partido Popular lleva a los mítines, que son propagadores del odio y de la desinformación y de la mentira. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, ni siquiera la mentira la difunden por error, por equivocación, por un descuido, por un acto de buena fe. No, es que mienten deliberadamente, y utilizan los altavoces que tienen para mentir deliberadamente. Y algunos de estos tienen el amparo del PP, por ejemplo. Por supuesto, Vox en otros casos. Bueno, es que a lo que estamos asistiendo es a la normalización de este tipo de actitudes, de este tipo de discursos y de este tipo de narrativas. Una normalización que lo que hace es finalmente legitimarlos, ¿no? Si las instituciones acogen a estos buleros,
y a estos esparcidores de desinformación lo que están haciendo es normalizarlo. Y no sé si os acordáis que seguro que sí, porque cuando Rajoy era presidente o incluso antes, cuando era candidato, él hablaba de lo normal, ¿no? Hay que hacer la política para las cosas lo normal. De lo que se trata es de tener sentido común y ser lo normal. Bueno, pues lo normal ahora mismo se está empezando a convertir estos personajes, y se les está legitimando por incluso partidos que se supone que tienen, ¿no? que de hecho tienen aspiraciones de gobierno. Esto es lo que ha ensayado de manera muy exitosa Le Pen en Francia, ¿no? La idea era no se nos tiene que ver como un partido radical, antisistema, sino que se nos tiene que ver como un partido normal. Ya. Un partido que en el medio plazo vaya a poder, como veremos o no, ya veremos, en primavera, alcanzar el Elíseo. Esa transformación del Frente Nacional de Marine Le Pen, que recordemos que en su genealogía viene de su padre, que fue colaboracionista con los nazis, en fin, todo este proceso transformador de ese partido en su propio marco discursivo y de presentación ante la opinión pública, lo que ha hecho es normalizar que ahora ya no dé vergüenza votar a ese partido, e incluso reproducir los discursos que plantea ese partido. Y eso lo ha hecho muy bien Marine Le Pen con esa transformación de ese. Y me parece que hay que echar la vista en términos comparados, porque esto es contagioso. Sí, sí. Y lo estamos viendo, y aquí estamos llegando quizás un poquito más tarde, pero esto es una tendencia que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el continente y más allá, no solamente en Europa. Lo vemos también que esto además no solamente contamina al centro derecha, sino que también lo vemos en partidos de centro izquierda. No sé si te pasa, Pablo, a mí me ocurre, cuando yo me asomo en las redes sociales y veo como perfiles de este tipo de gente de la que hablaba antes. Tampoco merece la pena, la verdad, mencionarles. Pero veo perfiles de este tipo de gente difundiendo mentiras evidentes, bulos como una catedral de grandes. Yo siento mucha impotencia. Porque digo, en fin, estamos el resto de periodistas, que de verdad lo somos, que tenemos una serie de criterios éticos, incluso de moral personal y pública, y es tan difícil combatirlo. Bueno, que es imposible, quiero decir. Es verdad que tiene una parroquia que se cree todo lo que dicen, ¿no? Pero es que está a la orden del día. Es que quiero decir, de cada 100 cosas que cuentan, 99 son o mentiras absolutas, o medias verdades, o burdas manipulaciones. Yo es que me gusta ser un poquito más optimista. ¿Os acordáis cuando Zapatero decía esto de soy optimista antropológicamente? Pues tú lo eres. No sé yo si la cita Zapatero es oportuna. No es nada oportuna, lo sé, pero optimista. Igual que yo critico a Zapatero por muchas cosas, desde hace muchos años siempre digo que si hay algo en lo que me puedo identificar con Zapatero, no es tanto ese talante como el sentirme optimista antropológicamente. Es decir, yo intento ver lo mejor de la persona, intento quedarme con las cosas optimistas, porque para cosas malas ya tenemos muchas. Y para ser pesimista, pues me meto en la cama, como dice otro influencer por ahí para el día de hoy, y en fin, pues así acabamos el mundo. Yo creo que es mejor intentar ser propositivo, intentar dar la batalla en las cosas, hacer bien tu trabajo y luego sembrar, y hay veces que recoges inmediato y hay veces que tardas mucho tiempo en sembrar. Entro en las redes sociales y hay muchas de esas cosas que no las leo directamente, las miro por encima, porque si no me hierve la sangre y luego me destroza la mente y el corazón. A mí me pasa con buleros y con influencer y con gente que se oculta detrás de un seudónimo. Me pasa con gente de derechas y con gente de izquierda, porque desgraciadamente eso existe en todos los frentes. Mencionabas tú la polémica del rey, fíjate, te voy a recoger el guante porque me parece interesante, porque efectivamente se ha utilizado más desde los dos lados. Es una persona, es un periodista, un compañero, o en este caso no sé decir excompañero, porque yo he trabajado con Javier Negre cubriendo informaciones, cubriendo ruedas de prensa durante un tiempo, luego él pasó a otro ámbito que yo creo que ya no es ejercer el periodismo de los medios de comunicación, y ahí fíjate, yo digo, creo que la marca
personal es importante, pero la marca de los medios de comunicación siempre es más importante. Y a los ciudadanos les diría, créete la marca del medio de comunicación, porque un periodista vale X, un periodista vale, como decía un profesor mío, un periodista vale lo que valen sus fuentes, pero la marca que aporta el medio detrás, la profesionalidad, el criterio, ese sentido común, ese prestigio, evidentemente a los periodistas nos aporta muchísimo más. Entonces aquí tenemos una persona que yo creo que no tanto como periodista, ni como bulero, ni como otras cosas, se acerca al rey para, bueno, pues decirle 3 cosas, positivas en este caso, y pedirle una foto. Ojo, los periodistas, cuando cubrimos información de Casa Real, no solamente no vamos al rey a pedirle una foto, sino que es que no podemos hacerlo. Claro. Dentro de las normas de comportamiento de cubrir acercar la información de la Casa Real no está el acercarse al rey porque sí, porque me apetece y majestad. Un selfie conmigo. Pues no, eso no se hace. Él, como precisamente yo creo que está en otro ámbito desde hace tiempo, pues rompe esas normas y se comporta como un ciudadano más. Y el rey, que es el rey de todos los españoles, acepta esa foto, se comporta, pone una cara, yo creo que inicialmente, si todos hemos visto el vídeo, en fin, de sorpresa, por decirlo suavemente, y acepta eso. ¿Eso está mal hecho? Pues está mal hecho por parte del periodista si te consideras periodista. Por parte del rey yo creo que está bien hecho. ¿La reacción que tiene el ministro Puente es buena o es inadecuada? Yo creo que no tiene sentido. De esas muchas cosas que hace el ministro Óscar Puente en redes sociales y que luego aprovecha para arremeter, sea la Casa Real, sea la oposición o sea los propios periodistas que hablamos en los medios de comunicación. Creo que precisamente, igual que los periodistas, tenemos que ser responsables y diferenciar los que son periodistas profesionales de los que no. Los políticos, como decíamos antes con el tema del odio, tienen que ser responsables. Cuando tú estás en un gobierno de España, todavía tienes que ser más responsable. Y una última cosa, no vale lo de los bulos, lo de la desinformación, para meter a todos los periodistas que no te gustan en el mismo saco. Porque esto lo estamos viendo durante esta legislatura especialmente, pero llevamos años viéndolo, y esto Donald Trump en Estados Unidos lleva haciéndolo muchos años. Esto es una mala práctica política y esto es un daño para la sociedad. Y los ciudadanos también tienen que abrir los ojos a la realidad de qué periodistas son creíbles, qué medios de comunicación realmente son profesionales y son creíbles, pero no vale decir esto que publica un medio de comunicación, sea este o este periodista o este medio de comunicación, no vale, porque este gobierno ha acusado a medios de comunicación, a periodistas, de lanzar bulos y ha dicho que cosas que se estaban publicando, incluso que han llegado a los tribunales, eran falsas, y luego los tribunales han condenado a miembros del gobierno. Entonces, no vale el comodín de todos estos bulos y todos los periodistas son malos. No. Antón, cierro contigo. Bueno, yo como soy un pesimista bien informado, pues voy a intentar, o lo intento, voy a empezar por lo del rey. No existe, por lo menos en la Constitución que yo estudié, el derecho a hacerse un selfie con el rey. No existe ese derecho. Y el rey es una persona bien informada. Entonces, sabe quién es la persona que le está pidiendo una foto y sabe que se la está pidiendo para utilizarle. Y yo creo que tenía el deber y la responsabilidad de proteger a la institución, protegiéndola de esa foto. Porque eso es parte de su trabajo. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que tu trabajo es proteger la institución. Y sabes que ese señor, al que todos conocemos, y supongo que el rey también, va a hacerse una foto contigo para utilizarla políticamente, para legitimar lo que está haciendo. Entonces yo creo que una de tus obligaciones es decir no. No porque te caiga mejor o peor, sino simplemente por proteger la institución. Igual que si viniera otro tipo de perfil. Seguramente el rey negará muchas fotos, como algunos a lo largo de la vida hemos tenido que negarla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le utilicen. Y mucho menos cuando tienes una responsabilidad institucional. Pues yo comparto el desánimo de mi casi compatriota Pedro al acercarme a las redes sociales. Pero yo hace mucho tiempo que he tomado una decisión, que es que hay que estar. La mayor de las victorias sería dejarles todo el espacio. Sin duda. Por muy agotador que sea. Y segundo, a mí, ¿sabes qué me deprime más todavía? Ver a gente que tiene conocimiento y responsabilidad institucional acercarse y aprovecharse de esos buleros cuando les conviene. Porque ahí, yo de un bulero no espero nada, yo de Javier Negre no espero nada, absolutamente nada. Pero hombre, de los responsables políticos y de los líderes políticos sí. De alguien que es diputado o diputada del Congreso y de los diputados o senador del Senado de España, sí. Y espero que sepan que hay compañías que es mejor no tener y que hay cercanías que es mejor rehuir,
por muy bien que te venga lo que te estén haciendo, o por mucha razón que te estén dando, o por muy útil que te pueda resultar políticamente. ¿Por qué? Porque también forma parte de tu trabajo proteger eso que estás desarrollando, que es la política. Y el primer camino de protección de la política y de los políticos es separarse lo más posible de este tipo de mensajes, este tipo de discursos, por muy bien que te vengan hoy, a día de hoy. Pablo, Antón, y no ser ventajista, ¿verdad? Porque cuando tú te aproximas a cierta gente porque crees que vas a sacar un rédito rápido, y estoy pensando en el final de la campaña electoral en Aragón, al final lo que te supone es todo lo contrario, un escandalazo que no puedes explicar y que te sale en contra y te llevas de todas las últimas... Te avergüenza, no lo sabes explicar por eso, y al final de todas las elecciones autonómicas de los últimos meses, creo que donde se sufre el mayor batacazo y la mayor sorpresa es precisamente en Aragón por hacer cosas que no son coherentes con tu personalidad. Sí, ahí no era Negre, sino otro tipo, de los que salió por patas de Ceuta, uno de ellos. Bueno, dejadme que añada un argumento más, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud. Ya saben que cada día del año tiene un Día Mundial asignado. La mayoría pues nos pueden dar un poco de fatiga, pero algunos resultan útiles porque nos permite volver la mirada hacia los márgenes del carril en el que solemos estar. Es el Día Mundial de la Juventud. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Vamos a hablar de los jóvenes. Bueno, pero sobre todo vamos a hablar con los jóvenes, vamos a escuchar lo que nos han dicho. Si les preguntamos por sus problemas más acuciantes, señalan dos: la vivienda y el empleo. Quizá me puedan decir, hombre, pero es que siempre ha sido lo mismo, si esto es tan antiguo como la juventud. Bueno, pues precisamente por eso. Porque no somos capaces de dar una mínima solución a dos problemas que se han convertido, Laura, en estructurales para la juventud. Sí, Ayuda en Acción los ha sondeado, se ha sentado con ellos y ha constatado que esta generación de jóvenes no tiene las armas para disfrutar de la felicidad que se les presupone a esta edad. Se sienten excluidos del mercado laboral, casi un 40% lleva entre 5 y 10 meses sin trabajar, un 20% lleva más de un año, el 74% dice que es habitual que trabajen sin contrato y un porcentaje también muy elevado, un 64%, realiza prácticas que no están remuneradas. La generación más preparada, abocada a la precariedad. Nos pasamos años estudiando, que si dobles grados, que si másteres, para luego acabar conformándonos con enlazar continuos contratos de práctica, y pensamos que un contrato indefinido al final es algo surrealista e imposible de alcanzar. Hay muchos trabajos en muchos sectores, sobre todo la hostelería, que te explotan por un sueldo que es lo que es y no te llega para, por ejemplo, alquilarte tú sola o tú solo un piso. Y muchas veces la alternativa es hacerte autónomo, pero de nuevo lo comparas con otros países de Europa y del mundo y creo que como tal aquí las condiciones son mucho peores. Claro, sin un sueldo digno, sin un contrato estable, la vivienda pues es el siguiente escalón, una clara crisis de acceso a la vivienda. De hecho, 1 de cada 2 jóvenes no espera poder emanciparse en los próximos 2 años. Número 1 sería el tema de la vivienda, o sea, creo que está tremendamente cara, sobre todo teniendo en cuenta el sueldo medio que tenemos aquí normalmente. Ahora mismo una habitación en Madrid, por ejemplo, o en Valencia, que es donde yo estoy ahora mismo, en buenas condiciones, son 600-700 euros. Y los sueldos pues rondan más o menos la media de 1.200. La dificultad para emanciparse e independizarse, al fin y al cabo, por la poca capacidad de ahorro, ya que los sueldos no han aumentado como ha aumentado la productividad y el paro sigue siendo muy preocupante, y de ese modo no se puede la gente pagar el alquiler o ahorrar para incluso pagar una vivienda. Añadido a estas dificultades, el estudio de Ayuda en Acción también pone el foco en el nivel socioeconómico de las familias y cómo afecta el potencial académico de los jóvenes, con una universidad cada vez menos accesible, con menos plazas públicas, con más educación privada. Pedro, 1/3 de los jóvenes con FP no continúa estudiando por motivos económicos familiares. Hay otro elemento que diría que la juventud ha naturalizado y que en cierta manera ha arrastrado para bien al resto de la sociedad, que es la salud mental. Asumirla como un elemento fundamental del bienestar personal, hablar de ella, hablar con naturalidad de ella, compartir sus miedos, Laura. Sí, un 65% de estos jóvenes se relaciona, de hecho, con adjetivos negativos: precariedad, falta de oportunidades, incertidumbre. La socióloga y responsable de este estudio, Marta Carretero, lo cuenta así. Lo que estamos generando son generaciones tristes, generaciones de jóvenes muy tristes por estar continuamente expulsados de espacios que antes eran claves para desarrollarse como juventud. El 42% de los jóvenes describe su estado de salud mental en los últimos 12 meses como regular. Solo el 9% lo califica de muy bueno. El malestar emocional es la consecuencia del problema. Ansiedad por la incertidumbre, ya no solo a nivel laboral, pero bueno, incertidumbre en general.
Esa incertidumbre que Arantxa se toma con mucho humor, como hemos escuchado, no se suele trasladar a las redes sociales, donde todo se idealiza. Yo diría que es la adicción al móvil y a las redes sociales que hace que tengamos unos picos de dopamina y una necesidad de estar conectados que no es sana, y sobre todo cuando hay desinformación que hace que te informes por medios alternativos a los oficiales. Casi 3 de cada 10 jóvenes no disfruta de su tiempo de ocio y un 22% dice que pasa demasiado tiempo solo o sola. Además, Ayuda en Acción pone el foco también en la política. Adaptarnos a esta juventud con canales que entiendan, información que ellos entiendan, desplazarse hacia los países donde ellos están para no alejar a esta juventud de la democracia que se merece. Y solo un ejemplo, Pedro, el 75% de los jóvenes no ha oído nunca hablar del proyecto de ley de juventud estatal. Casi la mitad no sabe con seguridad si el Ministerio de Sira Rego, el Ministerio de Infancia y Juventud, realmente existe. Pues si casi la mitad de los jóvenes no saben si existe el Ministerio de Juventud, hay un problema con el Ministerio de Juventud. O sea, no con el Ministerio en sí mismo, no con la existencia del Ministerio, sino con la forma en la que se comunica, ¿no? Y en la que se relaciona con los jóvenes. Gracias, Laura. Gracias. A ti, adiós. Bueno, Pablo Anzola. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Pedro? Es compañero Buenos días. de la sección de Economía. Pablo ha estado buceando en la estadística. Tiene que haber gente para todo en la vida. También gente que disfruta viendo tablas de Excel. Por ejemplo, Pablo. Bueno, Pablo ha mirado con calma datos sobre el gasto de los más jóvenes. Ya saben que hay una teoría acuñada que dice que los jóvenes no pueden comprar vivienda porque es que se lo gastan en otras cosas. Es que están todo el día viviendo, ¿no? Y entonces pues se gastan el dinero y no lo pueden invertir en la vivienda. La pregunta, por tanto, era, ¿los datos avalan esta cuñadez? Pues no, Pedro, no la avalan, y además con bastante solidez. Los jóvenes gastan un 55% más en vivienda que la generación anterior, y eso en la práctica les ha obligado a recortar casi todas las partidas más allá de ese señalamiento que comentabas. Mira, esos Excel que decías son los de la encuesta de presupuestos familiares del INE, y echando la vista atrás, cuando comparamos con los niveles que recogían antes de la crisis financiera en 2006, bueno, los hogares encabezados por quienes tienen entre 16 y 29 años han recortado, por ejemplo, un 6% lo que gastan en hoteles y restaurantes. Gastan un 17% menos en ocio y cultura, destinan un 32% menos en ropa y calzado, y hay un dato especialmente llamativo, y es que con el consumo de alcohol cayendo con fuerza en esa generación, los hogares jóvenes gastan un 65% menos que la generación anterior a su edad en bebidas y tabaco. Estas son las cifras que desde el Consejo de la Juventud creen que desmontan ese discurso cada vez más extendido que señala a los jóvenes prácticamente como responsables de su propia precariedad. Esto nos decía Andrea González Henry, es la presidenta. Que bueno, que si no nos podemos independizar, comprarnos un piso, o si nos quejamos es porque nos estamos gastando el dinero en otras cuestiones, como puede ser, pues eso, conciertos, ropa, viajes, etcétera. Y la realidad es que no es así, o sea, los datos nos lo dicen. Nos recordaba además que hay un cambio de modelo en el sistema respecto a anteriores décadas. En las últimas décadas, en los últimos años, el ocio, los viajes, por ejemplo, se han abaratado mucho, y son los bienes de primera necesidad, que antes eran relativamente asequibles, los que se han convertido en inasumibles. La población podía, por norma general, acceder a una vivienda y pagar los bienes más básicos, sin embargo, el resto de cosas de consumo parecían privilegios. El problema es que ahora esto se ha dado la vuelta. Bueno, con la tasa de ahorro en mínimos y el alquiler en máximos, la vivienda sigue asfixiando, como contaba también Laura, a la población española, pero especialmente a los jóvenes. En la última década, su precio ha subido en torno a un 80%, más del triple de lo que se han revalorizado los salarios de los más jóvenes. Gracias, Pablo. A vosotros. Hasta luego. Bueno, veía algunos comentaristas tomar notas, guardarlas para otro día. Las notas, digo, que seguro que son súper interesantes, porque tiempo ya no nos queda. Gracias, Antón, gracias, Ruth, gracias, Pablo. Gracias a los tres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.